Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Compartí algunas ideas el jueves por la mañana con los compañeros de oración sobre Romanos 8:28 y a través de las oportunidades en el ayuno esta semana igualmente compartía con los hermanos y he estado concentrado realmente en este asunto de la esperanza. Y por eso Romanos 8:28 al 39 ha servido de apoyo para el enfoque que hemos estado desarrollando en nuestro ayuno. ¿Cuál es el enfoque del ayuno? Hay que abundar. ¿Cuál es el enfoque? Abundemos en la esperanza. Ese es el enfoque como tal. Y siempre es importante a la hora de estudiar la palabra de Dios y encontrarnos con algún versículo, con alguna palabra que nos inquieta, ir a lo que llamamos el contexto. Cuando damos alguna interpretación, alguna idea sobre un versículo y no lo estamos haciendo de manera correcta, estamos descontextualizando el texto. Es decir, lo estamos sacando de su verdadero sentido. ¿Cómo resolvemos eso? Sencillamente, ir a los versículos, ir completo al capítulo, porque tenemos que buscar la idea general de por qué en este caso particular el apóstol Pablo está hablando, porque a los que aman a Dios todas las cosas se le ayudan a bien. Aquellos a quienes según su propósito ha llamado. ¿Por qué está diciendo eso? Entonces, ese texto nosotros tenemos que ampliar la idea y para eso tenemos que ir hacia atrás. Y cuando uno lee ese capítulo completo, capítulo 8 de Romanos, podemos allí observar que Pablo escribe acerca del sufrimiento de una iglesia que estaba en lo que yo llamo el ojo del huracán de la discriminación y la persecución. Esa iglesia, naciente iglesia, estaba asentada nada menos y nada más que en la capital del imperio romano, donde la cabeza de ese imperio era tomado como un dios, el César. Le rendían tributo, le rendían culto, habían estatuas de diferentes formas, bustos, ecuestes, en fin, diferentes maneras de proyectar a ese semidios. Y tenían que rendirle tributo. Los cristianos habían aprendido que al único que había que rendirle culto y adoración es al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El hecho en sí de no rendirle culto o pleitesía al César ya generaba una crisis. Los cristianos tenían que ocultarse para adorar a Dios. De manera pues que ellos estaban frente a la discriminación y a la persecución, incluso siendo motivos de muerte. Ahora, en medio de esas violentas circunstancias, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos con palabras cargadas de esperanza. Cuando alguien está desanimado, cuando alguien está triste, ¿qué es lo que le debemos dar? Pues lo contrario a eso. Tenemos que darles ánimo. Hay gente odiosa, muy odiosa, que cuando uno está desanimado vienen a traerle más desánimo. A esos hay que decirle: el Señor te reprenda. Porque no están contribuyendo, lo que están es, como decimos criollamente, echándole leña al fuego. Están poniendo tristeza sobre tristeza.
Pues el apóstol Pablo está haciendo algo contrario, está haciendo lo correcto. Y yo, por ejemplo, conseguí algunas oraciones importantes cargadas de esperanza para nuestros hermanos romanos. La primera es precisamente cuando dice: Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Les dice también: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dando a entender, Él es superior. Y luego les dice: más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense lo interesante, en medio de todas estas cosas, ¿qué cosas? Ya lo hemos visto, el contexto nos está hablando del sufrimiento de estos hermanos. Y remata con esta cuarta oración bien completa, bien nutrida: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que les estaba brindando a través de todas estas expresiones era una potente energía para seguir adelante. Necesitamos gente que hable de esperanza. Necesitamos gente que, como el apóstol Pablo, nos anime, nos diga cosas buenas. No cosas que están dentro del imaginario humano, no. Todo aquello que tenga esperanza, que esa esperanza esté fundamentada en la palabra de Dios, porque las esperanzas fundamentadas en la palabra de Dios son eternas. Las esperanzas humanas pueden fallar porque están sujetas a esa condición finita del ser humano. Pero cuando nos centramos en la palabra de Dios, nos estamos centrando en lo que es bueno, agradable y, dígalo conmigo, me toca el que está a tu lado y le: ¿tú tienes frío? ¿Tienen frío? Bueno, podemos apagar los aires acondicionados y nos quedamos con el ambiente. Ah, ahora sí hablaron. La gente, cuando les tocan sus intereses, hablan. Porque me da la impresión que estoy solo esta mañana. ¿Ustedes están conmigo? Díganme en duro para que los que están en la radio sepan que estoy acompañado. Todavía dicen que estoy solo. Entonces necesitamos gente que estimule, que anime, que empuje. No gente que atrase, que colabore con la tristeza. Ahora, cuando yo pensaba en todo esto que ahora les estoy diciendo a ustedes, me hacía una pregunta. Otro tips cuando estudias la Biblia. Cuando estudias la Biblia, hazte preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Qué? Porque eso te va a ayudar a profundizar en el discernimiento del sentido de lo que quiere decirnos la palabra de Dios. Así que me preguntaba, ¿de qué se nutre la esperanza? Porque está bien, el apóstol le está dando palabras de esperanza, pero ¿cuál es el fundamento que tenía el apóstol? Escucha bien, ¿cuál era el fundamento que tenía el apóstol para hablar con tanta firmeza, con tanta seguridad? ¿Cuál era? Y esa era mi pregunta. ¿De qué se nutre la esperanza? Entonces llegué a esta conclusión temprana que quiero darles. Una conclusión que tiene que ver con la necesidad de centrarse en el propósito. Mi idea general para hablarles esta mañana es centrarse en el propósito para que haya esperanza. Si alguien no tiene propósito, si alguien no tiene un piso firme, pues entonces no tiene de dónde agarrarse, de dónde pararse. De manera que tú y yo tenemos que centrarnos, tenemos que enfocarnos en el propósito para que realmente
tengamos una razón para creer que las cosas van a cambiar, una razón para creer que voy a mejorar, una razón para creer que voy a prosperar. Ahora, esa razón es importante que la definamos. Y aquí estamos hablando de una definición que es propósito. Hay dos fuerzas, leyendo este pasaje, hay dos fuerzas que se contraponen. Hay dos fuerzas que están allí luchando y en el medio de esas fuerzas estás tú y estoy yo. Cuando tú ves el versículo 28, encontramos allí dos fuerzas que yo las defino con dos palabras. Una palabra es cosa, diga cosa. Y la otra palabra es propósito. Así que yo estoy viendo aquí dos fuerzas. La fuerza de las cosas y la fuerza de su propósito. Son dos palabras que si usted ve de manera muy gráfica, el versículo 28, estás viendo que una está primero, las cosas, y luego ves que la otra palabra importante sobre la cual estoy fundamentando estas ideas está al final. Y ambas son importantes y son una realidad. Las llamadas cosas, escuche bien, las llamadas cosas tienen que ver con lo circunstancial. Diga circunstancias. ¿Sabe que una circunstancia es algo que sucede o se hace en alguna ocasión, pero no de forma habitual ni por costumbre? Es decir, algo que pasa. Cuando hablamos de lo circunstancial, estamos hablando de lo pasajero. De manera que cuando en el versículo 28 se habla de las cosas, se está hablando de lo circunstancial. ¿Qué cosas? Bueno, lo que estaban experimentando los hermanos romanos, la persecución, la discriminación. En este caso, los judíos ser señalados como esclavos porque no eran ciudadanos romanos. Esas cosas el apóstol Pablo las denominaba como circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida, escucha bien, algunas son buenas, algunas son malas. Hay circunstancias buenas que pasaron rápidamente, como hay circunstancias malas que van a pasar también igualmente. No tienen mucha duración. El problema nuestro en relación a las circunstancias es de carácter de actitud. ¿Cómo estoy viendo yo la circunstancia? Si la veo con optimismo, esa circunstancia para mí va a ser pasajera. Si la estoy viendo con pesimismo, voy a creer que eso va a tardar toda la vida y entonces lo que va a hacer es sepultarme. En cualquier caso, buenas o malas, las circunstancias de la vida van a pasar, tienen su tiempo marcado. Las circunstancias de la vida se caracterizan entonces por ser pasajeras. Pero, escucha, no dejan de afectarnos. Pueden ser pasajeras, pero afectan. Pueden ser buenas, nos causan alegría. Puede ser una circunstancia adversa, pero me va a causar mucho dolor. Y precisamente es en medio del dolor que me genera esa mala circunstancia, es donde asumo con pesimismo y voy a quedarme por mucho tiempo con ese terrible malestar. Y lo que me preocupa de las cosas es que muchas veces somos atrapados por ellas y entonces perdemos el enfoque, perdemos el objetivo. ¿Han escuchado ustedes la expresión fulano está enfrascado en el problema? Bueno, precisamente tiene que ver con eso. Es una persona que desde un punto de vista comparativo está metido dentro de un frasco, dentro de una cosa y está encerrado allí y no encuentra salidas. Todo lo que está a su alrededor son paredes, está como en una cárcel y no hay una cosa peor que esa. De manera que las cosas
tienen que ver con lo que estamos viendo en este momento. Las cosas tienen que ver con lo que estamos escuchando. Y tenemos que llegar a la conclusión, hermanos y amigos, que más son las cosas malas que vemos, que más son las cosas malas que escuchamos que las buenas. Por lo tanto, tienen un efecto demoledor sobre nuestras vidas. Y por eso hay tanta tristeza, y por eso hay tanta depresión, y por eso hay tanto pesimismo en el ambiente. Mi esposa y yo ayer andábamos por una farmacia, preguntamos por un medicamento, pues ya saben cuál fue la respuesta: no hay. Pero la tristeza más grande es que nosotros estamos caminando, estamos bien, simplemente necesitamos algo para calidad de vida. Pero estábamos observando a una señora de mediana edad con su madre en una silla de ruedas y está preguntando por un medicamento y le están diciendo que no hay. Y esta mujer que tiene a su madre allí, entonces dice: oye, la respuesta siempre es la misma, decía la señora, murmurando en voz alta: no hay. Pero tenía una carga tremenda esta señora. ¿Sabe una cosa? Escuché una crítica en estos días sobre cuando uno habla de estas cosas, dice: fulano es un político. ¿Por qué mezclamos una cosa con la otra? ¿Por qué no separamos la realidad de la política? Esto no es política, esto es una realidad, por favor. Sabemos si tenemos que ser objetivos en la vida. Tienes problemas, tienes que admitirlo. Y nosotros como cristianos debemos admitir, como dijo Jesús: en el mundo tengo aflicción, pero también admito que tengo la victoria porque Jesucristo está en mi corazón. El asunto es cuando admites que tienes problemas, pero no admites la fe. Y ese es el meollo del asunto. En el versículo 28 al final, el apóstol habla de su propósito. De su propósito. Y recuerden que no está hablando de él, está hablando de Dios. De manera que está hablando del propósito de Dios. Y este propósito es lo que Dios ha determinado como plan de vida para ti. Dios tiene un propósito para cada persona. Son distintos porque son muy personalísimos. Es maravilloso saber que el propósito de Dios para mí es diferente al tuyo. Dios me ha visto como una unidad, como algo especial. Dios te ha visto a ti como alguien especial porque Dios nunca va a repetir su creación. Dile eso al que está a tu lado. De manera pues que este propósito es lo que Dios ha determinado para ti. Está hablando de su propósito. Ahora, estas dos fuerzas se mueven en dimensiones diferentes. Repito esto. Estas dos fuerzas se mueven en dimensiones diferentes. Una dimensión se mueve en lo humano, en lo natural, en lo terrenal, y la otra se mueve en la dimensión espiritual que es eterna. De esto voy a hablarles un poquito más adelante. Dos dimensiones, dos fuerzas, dos dimensiones. Una dimensión que se mueve en lo humano o natural, que es pasajera, y la otra dimensión que se mueve en lo espiritual, que es eterna. ¿Cuál es el problema? El problema es la gran debilidad humana en centrarnos en las cosas que vemos, que nos afectan o nos generan algunas veces placer, y perdemos el enfoque en el propósito de Dios. Ese es el problema. El apóstol Pablo decía a los corintios: porque por fe andamos, no por vista. El autor a los Hebreos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiere decir, según el autor a los Hebreos, que es importantísimo poner los ojos en Jesús por los méritos que él está dando allí. O sea, no es un líder cualquiera.
es aquel que pagó un precio, que tiene los méritos para que verdaderamente podamos tener la confianza de mirarlo a Él. Voy ahora a hablar un poco acerca de la importancia del propósito. ¿Por qué el propósito es más importante que las cosas? ¿Por qué el propósito es más importante que las cosas que vemos? ¿Por qué el propósito es más importante por lo que vamos diariamente experimentando en la vida? Si usted tiene su Biblia abierta ahí en el capítulo 8 de Romanos, me gustaría, si no la tiene abierta, ábrala por favor, porque en esos versículos encontramos las razones por las cuales el propósito es tan importante, tiene tanto valor. ¿Sabes por qué? Por lo que incluye, por lo que tiene. Cuando usted va a hacer un negocio, usted hace comparaciones, busca presupuestos, busca varias opciones. Y en esas opciones usted va comparando qué incluye esto, qué me genera esto, qué no me da aquello. Y obviamente usted, como buen consumidor, usted va a tomar la mejor opción, aquella que incluya mayores beneficios para usted. Creo que lo hace así, ¿sí o no? Sí lo hace, ¿verdad? Bueno, en este paquete del propósito se incluyen cosas bien interesantes, ¿sabe? Que necesitaríamos tiempo, y no lo tenemos esta mañana, para explicar cada uno de los elementos que incluye el propósito de Dios. El versículo 30 lo encierra todo. Es una especie de cóctel, un cubito como llamamos por ahí. Los cubitos traen de todo. Este versículo 30 nos lo dice todo. Escuche, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Interesante, ¿verdad? Saben que estas palabras están dadas en un tiempo que ya ha ocurrido. Lo captan. Es decir, que el propósito ya está establecido. Dios no es como usted ni como yo, que decimos esa frase muy común, como vaya viniendo, vamos viendo. No, no. En Dios no hay casualidades, en Dios hay causalidad, hay una causa, hay una razón. Y me encanta, porque entonces encuentro esto en mi propósito, en lo que Dios estableció para mí hay predestinación. Hay una gran discusión teológica por esto de la predestinación, no vamos a discutir eso. Pero sí le puedo decir que tú y yo y todo el mundo está incluido en un gran acto de predestinación. Porque cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan, Jesús está diciendo, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿Y usted está incluido en el mundo? Todos estamos incluidos en el plan de Dios. Así que bueno que yo estoy en un propósito de predestinación. Dios pensó en mí, bendito sea su nombre. Dios pensó en ti para salvación y por eso mandó al unigénito. Y todo comienza por allí, ¿sabe? El propósito de Dios comienza por allí, por salvarte. Pero también en este plan hay un llamamiento. No solamente predestinación, sino que hay un llamamiento. Así que aunque fuiste escogido para salvación, Dios en su inmenso amor te envía un mensaje, una invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¡Qué llamamiento tan importante! Y yo escuché, cuando era un niño de 10 años, escuché un llamamiento y abrí mi corazón a Jesús. Y hoy estoy aquí hablándoles a ustedes del maravilloso llamado, pero también de la obediencia al llamado.
Y dice también que nos justificó. Y ninguno de los que estamos aquí, y la Biblia lo dice, no hay justo ni aún uno. Esta tierra la pisó un solo justo que se llama Jesucristo. Los demás que hemos pisado esta tierra hemos sido hombres y mujeres injustos e injustas, que no tenemos manera de cómo justificarnos, porque partiendo de nuestra naturaleza, es una naturaleza caída, pecadora, que necesitaba precisamente redención. La justificación no es otra cosa que Jesucristo se hizo injusto para justificarte a ti. Y eso es un acto de desprendimiento maravilloso. Y entonces, en este paquete habla de glorificación. Algunos estudiosos de esta palabra llegan a la conclusión de un acto definitivo y eterno. Es la glorificación, es la perfección. Es entrar y compartir la gloria eterna del Señor. Y esto nos va llevando de menos a más. Es decir, una vida en progresión. No eras nadie, no significabas nadie. Dios te predestinó, te llamó, te justificó. Y no solamente eso, sino que te eleva a un nivel mayor, a un nivel de gloria. Por eso es tan importante el propósito. Porque el propósito no solamente se ve dentro de lo que podemos desarrollar en la vida presente, sino que este propósito va más allá de eso. ¿Están aquí conmigo? La tercera idea que quiero darles es profundizar un poquito más en estas dos listas. Las dos listas de las cosas. Porque así como hay dos listas que mencionaba al principio, dos fuerzas fundamentalmente, dos fuerzas, la fuerza de las cosas y las fuerzas del propósito, encuentro también en este pasaje dos listas interesantes que ponen en contexto la realidad de los destinatarios, en este caso de los hermanos romanos. Quiero mostrarles algo aquí en esta palabra. En este pasaje aparecen dos listas interesantes que plantean dos niveles de las cosas, dos niveles de las circunstancias que todos ellos en su tiempo, los romanos, nosotros en nuestro tiempo, que estamos confrontados a experimentar. Escuchen bien, y esto es textual. La primera lista es esta. Preguntas, muchas preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza la lista. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Ahí hay una lista. Una lista de cosas. La segunda lista está ya al final del pasaje que les he invitado a hurgar. Versículos 38 y 39. Y esta es la segunda lista. Comienza a enumerarla diciendo: por lo cual estoy convencido de que. Comienza la lista. Dígala conmigo. Y la vida, ni ángeles, están conmigo. Quiero que participen. Principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes. Entonces hay una lista allí que comienza con la muerte, la vida, ángeles, principados, lo presente, lo porvenir, poderes, lo alto, lo profundo. Esas listas son interesantes, ¿sabe? ¿Qué veo allí? De lo que yo pueda ver y compartirles a ustedes, nos da una idea interesante de lo que significa centrarse en el propósito. Veo lo siguiente.
La primera cosa es que en esa primera lista es el planteamiento de las cosas que están en el nivel humano y por qué no en el nivel emocional. Es lo que tiende a afectar esa parte de nuestro ser. Una tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Toda esa lista tiene que ver con lo humano. Y llámese lo humano desde el punto de vista lo físico, lo que puede afectar mi cuerpo, como lo que puede afectar mis emociones. Y esto que estoy diciendo es interesante, porque hay tipos de cosas que pueden afectarnos. Y este primer tipo que encuentro aquí puede afectar mi cuerpo, mi salud física, pero también puede afectar mis emociones. Y yo siento que esta primera lista, con sus efectos, se mueve en nuestro ambiente, atenta contra nuestra salud física y emocional. Pero fíjense en la segunda lista. ¿Están conmigo? ¿No han perdido el interés? Ok. Esta segunda lista de cosas está en lo que yo llamo el nivel espiritual. En el nivel de lo que llamamos la batalla entre el bien y el mal. Es la pelea que desarrolla el mismo enemigo para destruirte. Jesús definía al enemigo y lo definía de esta manera: Él vino para matar, robar y destruir. De manera que aquí en esta segunda lista la batalla es diferente. No es una batalla en lo físico o en lo emocional, es una batalla en lo espiritual. Y bien decía el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y luego hace una lista interesante de entes espirituales de diferentes jerarquías. Y decía el apóstol, contra esos es nuestra verdadera batalla. Pues esta segunda lista tiene que ver con eso. Y entonces habla de muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si se me olvidó alguna cosa, decía Pablo, si se me fue por alto algo, ni ninguna otra cosa creada. Entonces estas listas revelan que la cosa no es tan fácil. Estas listas revelan que la batalla del ser humano, tu batalla y mi batalla, no es fácil. Por eso hay tanta desesperanza, porque la cosa no es fácil. Cuando no están confrontadas tus emociones, cuando no está en peligro tu cuerpo, tu salud, o cuando te estás enfrentando a lo que no ves, a lo oculto, entonces estás expuesto a situaciones verdaderamente terribles. Con razón el apóstol está hablando de tanta esperanza a los hermanos, porque para ellos no era fácil lo que estaban viviendo. Estaban viviendo el atentado contra sus vidas porque estaban siendo perseguidos. Y los que han estudiado acerca de las persecuciones bajo el Imperio Romano encontrarán que eran cosas verdaderamente terribles, muy terribles. Y entonces enfrentaban el miedo, pero también estaban enfrentando poderosas fuerzas espirituales. Tú y yo estamos viviendo situaciones muy, muy parecidas. Tenemos problemas de escasez de toda índole. Tenemos problemas gravísimos de inseguridad personal. Tenemos una batalla fuerte en los últimos años de cómo la brujería y la hechicería ha crecido en este país. Así que nos enfrentamos a poderes espirituales fuertes.
Y hay cosas que tú ves, hay cosas que no ves. Las cosas del mundo espiritual tú no las ves, porque se mueven en otra dimensión. Con mayor razón entiendo yo por qué el apóstol habla tan encarnizadamente a los hermanos en Roma. Quiero terminar con la manera como comencé estas palabras. En medio de las violentas circunstancias que vivían los hermanos, el apóstol entonces responde a esto con esperanza. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien para los que le aman. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué estás viendo tú? ¿En qué estás enfocándote? ¿En las circunstancias o en el propósito? Si estás enfocado más en las circunstancias, quiero decirte que eres un candidato al pesimismo, al desastre y a la destrucción emocional. Porque no solamente las circunstancias pasan. Donde hay que tener cuidado es en lo que las circunstancias pueden dejar. No sé si me explico. Si la circunstancia es adversa y te dejó tristeza, la circunstancia puede pasar, pero la tristeza se puede quedar porque te estás enfermando emocionalmente. Entonces, ¿qué estás viendo tú? ¿En qué estás centrándote? Viene ahora mismo aquel tiempo de Nehemías. Está entonces, están reconstruyendo los muros. No era fácil. Porque los que estaban reconstruyendo los muros eran personas que tenían escasez, no había producción, recuerden. No había una gran producción. Así que yo me imagino que eran unos cuantos famélicos, o sea, más delgados que yo. Yo no soy famélico. Hemos visto por ahí a muchas personas así, ¿verdad? Muy delgadas. Pero no había producción, así que me imagino que eran personas que estaban débiles. Pero ahí estaban animados tratando de levantar la protección de la ciudad. Y llega un momento en que le llegan las noticias a Nehemías. Nehemías, el pueblo no tiene fuerzas para seguir construyendo. Están desanimados. ¿Por qué?, pregunta Nehemías. Ellos dicen que los escombros son muchos. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué veían? La circunstancia. Escombros son circunstancias, porque los escombros pueden moverse. Pero ellos estaban viendo que era mucha piedra, muchas cosas que había que mover y ya no tenían fuerzas. ¿Qué estás viendo tú? ¿Estás enfocado en eso? ¿En lo adverso, en lo negativo? En las muchas cosas, pastores, que son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Lo admito, lo entiendo. Pero en algún momento tienes que cambiar tu perspectiva. Mientras sigas viendo los escombros, mientras sigas viendo esas circunstancias difíciles, seguirás en un estado de ánimo perverso que te va a destruir. Y es aquí donde viene el punto del liderazgo que admiro y que aprecio de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías entonces cuando le llega esta noticia? Bendito sea Dios. Nehemías va a encontrarse con estos obreros, con estos voluntarios. Nehemías está viendo dos cosas que posiblemente ellos no están viendo. Mientras el líder está viendo, tiene una visión panorámica. Mucha gente tiene una visión secuestrada. ¿Qué veía el pueblo? ¿Qué veían estos voluntarios?
muchos escombros. ¿Qué ve Nehemías? Nehemías ve dos cosas. Ciertamente los escombros son muchos, pero Nehemías dice, si no levantamos las murallas, no vamos a ser un país libre, no vamos a ser un país próspero. Nehemías está viendo los escombros, pero también está viendo la seguridad. Nehemías está viendo los escombros, pero también está viendo la prosperidad. ¿Qué va a hacer entonces un líder en una circunstancia como esa? ¿Se quedará con el pueblo porque el pueblo siempre tiene la razón? No siempre. ¿La mayoría siempre tiene la razón? No siempre. Los alemanes mayoritariamente apoyaron a Adolfo Hitler, pero esa mayoría se equivocó. Una mayoría dijo, crucifícale, crucifícale, pero esa mayoría se equivocó, estaban crucificando al Hijo de Dios. Entonces el líder tiene que irse porque la mayoría, no, si un líder de verdad y ungido por Dios tiene una visión amplia y entonces tiene que ir en una dirección diferente a la que el pueblo tiene para atraerlo a la visión y al propósito de Dios. Y entonces Nehemías ve los escombros y dice, ustedes tienen razón, pero... Y entonces activó una cosa que se llama memoria histórica. La memoria histórica tiene que ver con las vivencias o personales, familiares o ancestrales. ¿Cómo comenzó todo y cómo hemos llegado hasta aquí? Y eso fue lo que él activó. Y entonces, recuerden, y comenzó a traerles recuerdos de cómo como pueblo de Dios habían llegado hasta ese lugar, de cómo Dios los había liberado de allá del imperio egipcio, de cómo habían pasado por el desierto y cómo habían llegado a la tierra que fluye leche y miel. Así que cuando Él les habla de todas estas cosas victoriosas y poderosas de Dios, entonces dice la Biblia que ellos tuvieron ánimo para trabajar. Pablo está haciendo aquí lo mismo. ¿Qué están viendo los hermanos romanos? Persecución, discriminación, muerte. Y entonces Él les está trayendo una palabra diferente. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiero terminar con estas palabras del príncipe José. ¿Quién es ese? Dirá usted. José en Egipto llegó a convertirse en príncipe, pero antes de ser príncipe estuvo en una cisterna a punto de morir, despreciado y vendido por sus hermanos. Pero cuando él pasó de menos a más y tenía a sus hermanos delante de él, José les dijo lo siguiente: vosotros pensasteis hacerme mal. Escucha bien. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Porque cuando estos hermanos estaban muriendo de hambre y el padre de José, ¿quién fue el que los ayudó? José. Es decir, todo lo que estaba trabajando aparentemente en contra, comenzó a trabajar en bien. Quiero pedirte por favor que cuando cites Romanos 8:28 lo cites completo, por favor. Porque tenemos la mala costumbre de citar Romanos 8:28 chucuto. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero acuérdate que hay un propósito. Recuerda que hay una razón. Y que en el propósito, escucha bien, en el propósito pueden haber puntos donde van a ser dolorosos, pero todo va a trabajar para la formación de tu carácter.
Yo creo que lo que estamos viviendo hoy está trabajando fuertemente en nuestro carácter, descubriendo de qué estamos hechos. Céntrate en el propósito y no en las circunstancias. Pónganse de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana quiero ministrar a aquellos que están muy enfocados en las cosas. Han perdido el enfoque en el propósito. Están viendo más las cosas que a ti. Te pido que los atraigas al propósito. Señor, que esta palabra, que lo que hemos hablado hoy, sirva de algo, por favor. Que esta palabra pueda generar inquietudes. Que esta confrontación pueda despertar al dormido, al que está hipnotizado en los escombros de la vida. Y esta mañana, no ignorando las operaciones del enemigo, reprendemos en tu nombre, Señor, todo poder oculto. Reprendemos toda fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y que tú traigas al corazón ahora un avivamiento, un renuevo. Señor, anima al entregado, anima al sumiso. Levántalo de las cenizas este día en el nombre de Jesús. Y tú allí, levanta tu mano. Levanta tu mano. Y con fuerza, levántate, sacúdete. Dile a la tristeza, tú te vas. Dile a la depresión, te vas. Dile al problema, te vas. No tienes poder, autoridad sobre mí, porque el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. He vencido por la sangre del Cordero. El que está conmigo ha vencido al que tenía el imperio de la muerte. Levántate, porque no eres esclavo. Eres propietario. Antes eras esclavo de las circunstancias, de cómo vaya viniendo. Hoy tú eres un hombre, eres una mujer que depende de Dios. Tu comida, tu salud, tu seguridad está en las manos de Dios. Las cosas fallan, Dios permanece fiel. Quiero dirigirme a los estudiantes universitarios que están en la universidad pública, que están las clases suspendidas, unos a punto de graduarse, están llenos de angustia. Querían terminar su carrera este año, ya no lo podrán hacer. Y hay pensamientos locos en su mente. Te digo, resiste. Esto es circunstancial. Esto va a pasar. Vas a ser un excelente profesional. Después de esto vas a ser mejor. No te rindas, no te rindas. Recuerda un poco cómo Dios te ha ayudado en el pasado, cómo Dios te ha bendecido. Entonces di,
como Dios lo hizo en el pasado, como bendijo en el pasado, va a bendecir mi presente y mi futuro está en las manos de Él. Y lo que tu pastor está diciendo hoy no está fundamentado en mecanismos acondicionadores psicológicos, no. Estoy fundamentándome en la palabra de Dios. Estoy fundamentándome en la experiencia de fe. Dios es bueno. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, mis promesas no pasarán. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que Jesús está diciendo es que aún el cielo y la tierra son circunstanciales. Aleluya. Pasarán. Gracias, Señor Jesús. Pero su palabra no pasará. Aleluya. Iglesia, levántate. Toma la esperanza. Sé un portador de esperanza. No desanimes a otros. Anima. Amén. Y anima fundamentándote en la palabra. Anímate y anima fundamentándote en base a lo que estás viviendo como hombre y como mujer de Dios. Amén. Este es un tiempo de valientes, este es un tiempo de hombres y mujeres de fe. Los cobardes están vencidos, pero los que confían en el Señor van a permanecer para siempre. Amén. Hoy, esta mañana, es un tiempo de victoria. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.